a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Que Dios los bendiga. Espero que el favor de Dios te acompañe en todas tus actividades, que te libre de toda mala noticia y que su amor te acobije siempre. Realmente Dios es muy bueno, siempre ha sido así. En este capítulo continuamos con los mensajes que representan lo que desea transmitir en las parábolas de Jesús y continuamos con la siguiente parábola de Mateo capítulo 13, que lo encontramos en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vemos que el Señor Jesús compara con el reino de los cielos con un negocio. Esta vez Jesús se mete en el mundo financiero. En anteriores audios les había comentado que muchos de los ejemplos que Jesús presentaba eran a través de las finanzas. Habló más de finanzas que de cualquier otro tema, y en este caso particular de las parábolas no es la excepción. Existen muchas posibilidades sobre las personas que estaban en el campo. Pudo ser que pasaba por ahí, aunque difícil de creer, pero pudo ser alguien que trabajaba al día en dicho terreno y posiblemente realizando una excavación encontró algo que tenía gran precio, un tesoro que se encontraba escondido. Resulta que en los tiempos de Jesús no habían bancos ni lugares especiales para guardar los tesoros, como por ejemplo monedas de oro o de plata, joyas, posesiones valiosas, y es por esto que la gente anteriormente los guardaba enterrándolos en la tierra para evitar que los descubrieran. Si el dueño moría, podía ser que el tesoro quedara escondido por años y la posibilidad de que alguien lo encontrara era muy remota. Entonces entendemos que la persona dueña del campo no sabía y desconocía absolutamente que dentro de esas hectáreas de campo existía un tesoro. Y como en el mundo de los negocios es así, al ver uno de los obreros que había un tesoro, revisó que efectivamente tenía artículos de gran valor, que sin dudarlo, sabiendo que era un gran negocio, lo escondió, pensando seguramente en que si él salía con ese tesoro, sus demás compañeros se lo quitarían o pedirían que lo dividieran, y si el dueño se enteraba, se lo quitaría totalmente. Entonces él devuelve el tesoro donde lo encontró, lo vuelve a tapar y sale muy normalmente. Él entonces inmediatamente entra en un proceso de vender todo lo que tenía, que debió ser considerable, pues no era un hombre rico, porque si no, él no hubiera estado trabajando. Entonces, al vender todo, absolutamente todo lo que tenía, entró a negociar y comprar el predio. Una vez siendo el dueño de la propiedad, abiertamente podía ir y desenterrar el tesoro, porque ya le pertenecía a él. Anteriormente la ley cobijaba al propietario del terreno, de tal forma que si se encontraba un tesoro, sin importar que fuese pequeño o grande, dicho tesoro pertenecía al dueño del predio. Entonces el obrero que estaba trabajando se dijo a sí mismo: el dueño de este predio no sabe lo valioso que es este campo, entonces voy a hacer el negocio de mi vida. Tenemos que tener en cuenta que lo que se desprende de esta enseñanza es que el terreno era subvalorado. En pocas palabras, el precio del campo no era lo que valía realmente, porque nadie sabía el tesoro que estaba escondido. Este era el caso de que fuese un buen negocio, porque él, al vender todo lo que tenía, sabía que iba a duplicar, triplicar o de pronto hasta cuadruplicar su inversión. Y en el mundo de los negocios es así: el más suspicaz es el que le gana a los menos suspicaces. Algunos de ustedes oyentes se preguntarán el por qué no avisó al dueño del campo, o por qué simplemente no se llevó el tesoro o se lo pedía al dueño. Lo importante en este pasaje no es la legalidad o la moralidad de la situación, sino que para el hombre valía la pena cualquier sacrificio con tal de poseerlo. Cuando continuamos con la interpretación de este mensaje, entendemos que parece lo más natural que el tesoro escondido es la bendición que supone servir a Cristo y ser súbditos del reino de los cielos. Este tesoro está escondido a los ojos de la carne, pero aquellos cuyos ojos espirituales han sido iluminados por el Espíritu Santo ven el tesoro. Por eso lo decía el libro de Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al ver el tesoro, se apresuró a adquirirlo. Y lo mismo pasa en el reino de los cielos, pues el servir a Cristo, hacer su voluntad, dejar de hacer lo malo, cumplir su propósito aquí en la tierra, el llamado de Dios, el ser parte de ser un ministro de alabanza, ser miembro de la iglesia, ser la persona que atiende en la entrada de la iglesia,
pues pensamos que son subvalorados, que no valen la pena, cuando el reino de los cielos tiene estas obras en alta estima. Muchas personas prefieren dedicarse a las cosas de este mundo, a sus profesiones, a sus trabajos, a sus relaciones, a su gimnasio, a sus hobbies y a otras muchas más. Y es por este hecho que se subvalora el reino de los cielos, cuando debería de ser al contrario, que debemos valorar todo lo que nos permite hacer para Él. Gran cosa es descubrir este tesoro y el inmenso valor que encierra. Las mejores minas se encuentran con frecuencia bajo terrenos que parecen estériles al exterior. Para los no creyentes del Evangelio, la Biblia es un libro más, pero quienes se llegan a las Escrituras con la debida disposición encuentran en ella los tesoros inagotables. ¿O usted no se ha dado cuenta muchas veces que a veces lees un capítulo que muchas veces lo has leído en otras ocasiones y te encuentras con otras definiciones o con otras situaciones que te hacen entender que hay un tesoro escondido en dicha palabra? Lo mismo sucede aquí. Quienes disciernen bien el valor de este tesoro no paran hasta que lo consiguen. Llenos de alegría, pagan cualquier precio por tenerlo. En comparación con él, todo lo demás no tiene valor alguno. Por eso Pablo decía: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses capítulo 3 versículos del 7 al 11. Muchos no se convierten a Cristo por todo lo que temen dejar en el mundo, pero este es el principio básico: dejarlo todo en el mundo para ganarlo todo en Cristo Jesús. Al final de todo, la vida y el placer que el mundo le ofrece al hombre solo lo conducen a la destrucción y a la condenación eterna, pero el Evangelio le ofrece la salvación de su alma, de su vida, de su corazón, de su familia, y tiene un propósito en los caminos de Dios, la cual es un verdadero tesoro, pero antes debemos abandonar todo lo malo, aferrándonos a la fe para obtenerlo. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este mensaje no tuvimos que hacer esfuerzos para dejar ciertas cosas que a Dios no le agradan, pero que cuando nos dimos cuenta el inmenso valor que significa tener o dejar algo por Cristo, entendemos que nosotros tenemos muchísimo por qué agradecer? Te pregunto, oyente, que me escuches, ¿has dejado algo por causa de Dios? ¿Crees que servir a Dios no es importante? ¿Cambiarías todo lo que tienes por tener el gozo del Señor Jesús en tu vida? Siempre que dejes algo por amor de Dios, Él te recompensará inmensamente. Gracias por escuchar este podcast. Extiendo los audios con todos tus contactos. Toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, seguimos mañana.